Queridos niños y niñas, ¿cómo están? Ahora vamos a desarrollar una sesión muy importante conmigo, con mi Liliana Balcázar Castro. Sean bienvenidos. Vamos a empezar con nuestros acuerdos y sin dejar pasar algo muy importante, que es el lema de nuestra institución: estudio, respeto y disciplina. Cumpliendo con nuestro lema, llegaremos muy lejos. Y por supuesto, nuestros acuerdos, que son fundamentales para el buen desarrollo de nuestra sesión. Lo primero es mostrar disposición y una actitud positiva para aprender. Desarrollar una escucha activa, presto atención con todos mis sentidos durante el desarrollo de la clase. Nos mantenemos en orden, ya saben, en el lugar donde nos encontremos. Y por último, cumplimos responsablemente con la actividad asignada al final de la clase. Y nuestra frase del día: sueña sin miedo, vive sin límites, ama sin temores, valora tu vida, valora a los demás y sé tú mismo. Bien, chicos, el título de nuestra sesión Personal Social Historia, vamos a hablar sobre la organización económica virreinal. Cómo se vivió la economía, cómo estaba organizado económicamente en la época virreinal, el Tahuantinsuyo. Listo. Y el propósito es identificar los cambios y permanencias con relación a la economía entre el virreinato y la actualidad. Y además tenemos un producto, que quiere decir que al final de esta sesión tú vas a realizar un cuadro comparativo en relación con la economía que se vivió en el virreinato y con la que vivimos en la actualidad, que además esta economía se ve afectada por la coyuntura que estamos viviendo del COVID-19, ¿cierto? Bien. Entonces, esta organización económica virreinal tiene cuatro aspectos importantes. Tiene las entidades económicas, tiene las actividades productivas, las formas de trabajo y la Real Hacienda. Y dentro de la Real Hacienda tenemos los impuestos, como es el quinto real y el tributo. Y dentro de las formas de trabajo, la mita, la minca y el AIM. Actividades productivas, minería, agricultura y comercio. ¿Y qué entidades teníamos? Bueno, teníamos el Tribunal del Consulado y además allá en Sevilla la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Cómo estaba organizado económicamente el virreinato? Pues tenía una economía dependiente. ¿Por qué? Porque se apoyaba en la explotación de la minería. Y en esa explotación de minería extraían materiales preciosos como el cobre, oro y piedras preciosas. ¿Y la exportaban a dónde? Expresamente a España o a algunos puertos determinados. ¿Por quién? Por los españoles. Bien, y además era un comercio fiscal y mercantilista. Fiscal. ¿Por qué fiscal? Porque supervisaba que todo lo que tuviéramos llegara a España o a los puertos que ellos habían designado. ¿Y a quiénes utilizaron para este trabajo? Utilizaron a quiénes, a los indígenas y a los esclavos negros. Bien, chicos, ahora vamos a hablar sobre las entidades económicas. Tenemos aquí a la Casa de Contratación de Sevilla, miren, es una institución, es una casa muy grande y aquí tenemos al Tribunal del Consulado que estaba en Lima. Entonces, la Casa de Contratación de Sevilla, ¿de qué se encargaba? De regular. ¿Qué regulaba? Los puertos, quienes llegaban, cuánto traían de material, si no iban a otros lugares, tenían que llegar a los puertos y ellos fiscalizaban cuánto entraba, cuánto salía, ¿no? Era el primer lugar administrativo fundado en España, de índole comercial, para el comercio, venta, ingreso, venta. Creada en 1503 y funcionó hasta 1790. ¿De qué se encargaba? De registrar las migraciones hacia América, los ingresos y las salidas. Fue una institución educativa en materia náutica, es decir, enseñaba los mapas, las cartografías y orientaba a quienes estaban encargados ¿de qué? Del sistema de flotas, es decir, del conjunto de barcos y de galeones, aquellos barcos que tenían velas. Muy bien. Además, miren, vamos a hablar del Tribunal del Consulado de Lima.
Este tribunal agremiaba a todos los mayoristas arraigados en Lima. Ahí se centraba el poder. Creado en 1593 por Felipe II y fue establecido en Perú en 1613. ¿De qué se encargaba el Tribunal del Consulado? De cobrar impuestos, miren. El Tribunal de Justicia se desarrollaba aquí entre los comerciantes, es decir, que ahí tenían a un encargado que podía escuchar las quejas y los reclamos de los indígenas. Claro, si bien es cierto, no todos eran resueltos, pero había alguien que podía escuchar y llevar al virrey los reclamos que estaban dando y las mejoras que querían hacer. Es por eso que la corona, cuando se entera de algunos maltratos que estaba cometiendo los encomenderos, es que manda a los corregidores. ¿Para qué? Para que corrijan esta situación de maltrato con los indígenas y mejore su situación. Además, se encargaba de la distribución y la mercadería al interior del país. Bien, chicos, vamos a hablar de las actividades económicas. Las actividades económicas que realizaron, las más importantes, la minería, la agricultura y el comercio. ¿Qué tenemos en la minería? La minería servía como sustento en la economía colonial, puesto que la minería era la más grande actividad económica que se desarrollaba, porque de ahí se exportaba, que miren, aquí tenemos a los españoles, ¿no? Comandando, y aquí tenemos a los indígenas trabajando. ¿Qué se exportaba? El cobre, que se exportaba el oro, la plata y las piedras preciosas. Y además, aparte de poder trabajar estas personas indígenas con un trabajo tan pesado y que eran maltratados, tenían que pagar un impuesto. Tenían que pagar un impuesto si se les daba alguna tierra, si se les daba algún lugar, una parcela para poder sembrar. Bien, chicos, ahora vamos a hablar sobre la agricultura. La agricultura estaba a la merced de tierra, que quiere decir que el virrey repartía las tierras a sus más allegados, porque el virrey decía, todo el Tahuantinsuyo nos pertenece, le pertenece a la corona española. Entonces, voy a repartir entre quiénes, entre las entidades que desarrollan la actividad religiosa, entre sus más allegados, repartía las tierras. Y también habían otros hacendados que cogían una tierra y después ya se iban y lo registraban, pero tendrían que ser españoles, porque el indígena no tenía esa facilidad, porque las tierras eran supuestamente de la corona española, ya que ellos nos conquistaron. Pasamos ahora al comercio. ¿Qué pasó en el comercio? En el comercio se manejó un gran monopolio cerrado. ¿Por qué? Porque toda la extracción de las grandes producciones que tenía el Tahuantinsuyo era dirigido solamente a España o a puertos autorizados. Miren, los españoles, ¿qué nos trajeron los españoles? Nos trajeron la religión, nos trajeron la tinta, el papel, la rueda, pero también nos trajeron algunos productos, como cuáles, la naranja, la uva, el trigo, la caña de azúcar, la manzana, el higo y también algunos animales domésticos como el caballo, el cerdo, la vaca, la oveja, el burro, la gallina, entre otros. Ah, pero ¿qué se llevaron los españoles? Porque hicimos ahí una especie de trueque, digamos así. ¿Qué se llevaron los españoles? Se llevaron la vicuña, la alpaca, el cuy, el pavo. Miren, también se llevaron tubérculos, payares, maíz y por supuesto la minería, ¿verdad? Que era una explotación muy grande acá, que fue el oro, la plata, el cobre y las piedras preciosas. En la Mita era todo ese trabajo que se realizaba para el Inca. En el caso de la Minca era el trabajo que se realizaban como arreglar carreteras y en el caso de la INI se ayudaban entre familia. Pero ¿saben qué sucedió? Durante el virreinato todo esto cambió. ¿Por qué cambió? Cambió porque el virrey Toledo, ¿qué es lo que dijo? No, no, esto de aquí, no, tampoco. Aquí
en lo que es la mita, esto me va a servir, porque aquí ellos van a pagar su impuesto si quieren una parcela, si quieren algún lugar para que puedan sembrar. Y entonces la mita es la que la remodeló, digamos así, algunas normas que tenían allí. Por ejemplo, aquí era el servicio obligatorio que los indios o los incas realizaban a favor de la corona española. Exacto. Y entonces a través de la mita realizaron la obrajería, que quiere decir que trabajaban en las fábricas textiles. Además, habían trabajos rurales, como el que se hacía en las haciendas y por supuesto en el tambo, que ahí controlaban los productos que ingresaban y los productos que salían. Bien, chicos, además se eximió a los yanaconas, porque eran los que formaban parte como siervos de las haciendas y las estancias. Miren, ¿no? Además, miren, se contempló aquí que quienes podían pagar ese impuesto eran aquellos indígenas que estuvieran entre la edad de 18 y 50 años. Miren, por eso es que aquí los indígenas se molestaron mucho, porque Virrey Toledo cambió aquí la forma de trabajar de la mita y bueno, abolió las otras formas de trabajo. Vamos a hablar de la Real Hacienda. Esta institución se hizo cargo del control económico de la colonia, pero estaban sujetadas a las funciones de ¿quién? De lo que dijera el virrey, las casas reales y el Tribunal Mayor de Cuentas. Recuerden que las cajas reales y el Tribunal Mayor de Cuentas eran parecidos a lo que ahora son los bancos y por supuesto se les cobraba ese tributo y ese quinto real. Eran los impuestos más sujetados para los indígenas. Por ejemplo, en el caso del tributo, recuerden ustedes que fue entre 18 y 50 años para los indígenas que tenían que pagar ese tributo quienes estuvieran en estas edades. Y el quinto real, que tenían que dar el 20% de la producción minera, de lo que extrajeran, el 20% tenían que ellos pagar de impuesto. Bien, chicos, ahora la pregunta del millón de puntos. ¿Qué aprendí hoy? Hemos visto hoy día, miren chicos, ¿qué hemos visto hoy día? Hemos visto la organización económica virreinal. Hemos hablado sobre las entidades económicas, la Casa de Contratación de Sevilla. Eso quiere decir que era una institución que regulaba. Además, era una institución en materia náutica. ¿Qué es lo que hacía? Enseñaba sobre cartografía. ¿A quién? A los marinos. Muy bien. Y además preparaba mapas, cartas y registraba las migraciones, los ingresos y egresos. Dirigía además a quiénes? Al sistema de flotas y galeones. ¿Qué es el sistema de flotas? Un grupo de barcos. Los galeones son esos barcos con velas. Muy bien. Y también tenemos al tribunal del consulado. ¿Qué era? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué era? Ah, muy bien, te voy a contar. Era una institución que agremiaba al mayor grupo de comerciantes de quién? De Lima, muy bien. Y sus principales funciones eran cuáles? El Tribunal de Justicia en Asuntos Comerciales y las instituciones financieras. Tenemos también las actividades productivas. Tenemos a la minería. ¿Qué exportábamos? Oro, cobre, piedras preciosas, muy bien, tenemos la agricultura. En la agricultura sembrábamos papa, yuca, camote, tomate, maíz, etcétera. Y el comercio. Sabemos que en el caso del comercio exportábamos lo que son la minería, entraba y salía y también intercambiábamos, pero solamente era con España. Muy bien, chicos. Ahora, las fuerzas o formas de trabajo. Aquí tenemos a la Mita, la Minca y el Aine. Mita, Minca, Aini. ¿Las tres duraron durante la época virreinal? No, ¿verdad? Recuerden qué pasó con el virrey Toledo. Dijo que solamente la Mita. Ah, pero con algunas condiciones. ¿Recuerdan? El impuesto. Ah, lo vamos a hablar aquí del impuesto. La Real Hacienda, que era una institución que se encargaba de ver lo de los impuestos. El quinto real, que era el 20% de la producción minera. Muy bien. Y el tributo que se cobraba a los indígenas, ¿entre qué edades?
Excelente, has estado muy atento. Ahora sí, nos vamos a autoevaluar. Bien, piensa, luego escoge tu respuesta. ¿Prestaste atención durante el desarrollo de la clase? ¿Sí? ¿Qué dices? Ah, very good, muy bien. Dime, ¿respetaste los acuerdos presentados al inicio de la clase? Es decir, que guardaste el lugar donde estabas y prestaste atención. Ah, excelente, muy bien, carita feliz. Bien, niños y niñas, gracias por estar allí del otro lado escuchándome. Nos vamos a volver a reencontrar en otra oportunidad. Bye bye, nos vemos.